Buenas noches, profesor. Sí, profe. Ya, perfecto. Muy bien. Buenas noches con todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo ciclo. Vamos a empezar. Lo único que les pido es que su audio, su audio lo mantenga pues en silencio. Cualquier consulta que tenga lo hace. ¿Ya? Vamos acá. Por chat o por audio. Cualquier consulta lo hace, ¿ya? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bien, jovencitos. Un gusto con algunos volverlos a ver después del último ciclo, ¿no? Y esperemos que este ciclo sea de muchos éxitos para ustedes, ¿no? Muy bien, vamos acá. ¿Cómo sigue? Ya, gracias a Dios. Bien, 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 ya casi a un 100%, ¿no? Mm, Tiene 7 vidas. Bueno, nunca, que me acuerdo, nunca perdí el olfato. Lo que sí no me acuerdo porque ya me sentía mal, ¿no? Y estaba dopado. A mí he sido entubado, ¿no? Está con respiración artificial. 20 días, 21 días. O sea, 20 días, 21 días que he estado sedado. Es decir, que estoy entubado, pues, ¿no? No, eso ha sido. Así que no me acuerdo si el olfato, el gusto, no me acuerdo. Muy bien, vamos a ver. Empezamos. Gracias. Empezamos acá. Después que ya no me dé de nuevo. Si no, esta vez ya no va a quedar sin no haber vida ya. Las vidas se han ido ahí en esta vez. Vamos a ir. Mire usted, cuando hablamos de economía, la economía surge ¿dónde? ¿En qué país? Grecia, ¿no? La economía proviene de un vocablo griego, oikos y nomos. Oikos que significa casa o hacienda, nomos administración. La unión de ambos me da lo que es administración de la casa, de la hacienda, ¿cierto? Por eso mira ve el vocablo de griego. Vocablo griego. Oikos, casa, nomos, administración. La unión de ambos me da lo que es administración de la casa o hacienda. Eso significa economía, profe. Economía significa la administración de la casa, de la hacienda, ¿cierto? El término política o politique, también griego, significa acción gubernamental, régimen, sociedad. O sea que si economía nada más se queda en tu casa o hacienda como una economía doméstica, de casa, de hogar, si yo digo economía política, significa la administración del Estado. Por eso que
en tu prospecto de examen de admisión hay temas de presupuesto público, de impuestos, de PBI, de PNB. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de tu casa, ¿no? Hablamos del Estado. Por eso economía política, la administración del Estado, ¿no? Entonces la economía proviene, jóvenes, de un vocablo griego, oikos y nomos. Oikos, casa, nomos, administración. El término política o politiquén significa régimen, sociedad, Estado, ¿no? El, este señor Antonio de Montes Retín es quien por primera vez utilizó el término economía política. Lo utilizó primera vez. ¿En qué obra? En su obra Tratado de Economía Política. Él utiliza por primera vez el término economía política. Primera vez. ¿Fue quién? Antonio, ¿cierto? Ya está. Después vino otro economista llamado William Petit, quien divulga el término economía política en su obra Aritmética Política. Lo divulgó, ¿cierto? Ahí lo divulgó ahí. En su obra Aritmética Política, ¿no? ¿Correcto? Y quien le da grado de ciencia a la economía, quien le da grado de ciencia, quien dice que la economía es una ciencia y le da grado de ciencia, fue quien? Adam Smith, ¿no? Adam Smith le da grado de ciencia de economía, ¿no? Para Smith, la economía es una ciencia. ¿En qué obra? En su obra La riqueza de las naciones, obra publicada ¿qué año? 1776. En esta obra de economía va a asumir grado de ciencia. La economía es una ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque tiene campo de estudio, tiene método propio, tiene objetivos. Al igual que la medicina, la economía es una ciencia. Ahora, la economía, mira bien, quien le da grado de ciencia es Adam Smith, ¿no? En su obra Riqueza de Naciones. Smith es un escocés, usaba falda, pues, ¿no? Usaba falda del señor. En algunos libros está como escocés, otro como inglés, ¿no? Ahora, lo que pasa es que Escocia era colonia de Inglaterra, por eso que en algunos libros dice escocés, ¿no? Pero Escocia es colonia de Inglaterra, ¿no? Y cuando definimos la economía actualmente, en su definición actual, ¿la economía es ciencia? Sí, ¿no? La economía es una ciencia. ¿Qué ciencia es? Social. La economía es una ciencia social que estudia cómo el hombre y la sociedad utilizan los recursos escasos. ¿Para qué lo utilizan? Para producir bienes y servicios y así satisfacer tus necesidades, ¿cierto? Entonces, el gran problema que da origen a la economía viene a ser la escasez. Los recursos son escasos, tus necesidades son ilimitadas, ¿cierto? Entonces, el gran problema que da origen a la economía viene a ser la escasez, ¿no? La escasez. Profe, si hablamos de escasez, decimos que mi tiempo es escaso, tu capital es escaso, tu materia prima es escaso, los recursos son escasos, ¿no? Tu tiempo, tu capital, tu materia prima son escasos, ¿cierto? Y tus necesidades que son ilimitadas. Entonces, el gran problema que da origen a la economía es la escasez. Tiempo, dinero, capital, materia prima son escasos. Tu puntaje es escaso, ¿cierto? Tu puntaje también es escaso. La pregunta es, escasez, ¿significa pobreza? Escasez, ¿significa pobreza? No, ¿cierto? No, No. ¿La escasez significa ser pobre? No. ¿La escasez existe en todo el mundo? sí, Sí, Sí. ¿La escasez se puede eliminar? no, 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 No. ¿Se combate? Sí. ¿Se elimina? No. En todo país del mundo hay escasez. Y escasez no significa pobreza, no significa ser pobre, ¿no? Entonces la escasez existe en todo el mundo y la escasez no se puede eliminar, ¿correcto? Entonces, hay escasez de tiempo, de capital, dinero, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y mis necesidades son ilimitadas. Entonces, el gran problema
que da origen a la economía viene a ser la escasez, ¿cierto? Escasez versus necesidades ilimitadas. Y la escasez, te decía, no se puede eliminar. Entonces, hay un conflicto, hay una dicotomía aquí entre los recursos que son escasos y tus necesidades que son limitadas, ¿no? Una dicotomía, acá un problema grave, la escasez, los recursos escasos, ¿no? Y como hay escasez, hay que elegir. Y como hay que elegir, nace el famoso costo de oportunidad. Profe, ¿qué es el costo de oportunidad? A lo que yo renuncio cuando tomo una decisión. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay escasez, ¿cierto? Si usted ha venido hoy día a la academia, ¿a qué renunció? A dormir. ¿A qué renunció? A ver televisión. ¿A qué renunció? A ir de compras con su mamá, ¿no? O de repente el camarada te dijo, hoy día nos vemos, hoy día toca, ¿no? Te dijo así. Entonces tú tienes que elegir, ¿no? ¿Qué necesidad tiene que usted satisfacer? ¿Correcto? ¿Ya? Ahí está. Entonces lo que pasa es que ese es todo no se puede satisfacer, pues, porque hay escasez, ¿no? Por eso que a la economía también se le llama ciencia de la escasez o ciencia de la elección. Ciencia de la escasez o ciencia de la elección, ¿no? Escasez o elección. Entonces, a la economía también se le llama así, ciencia de la escasez o ciencia de la elección, ¿correcto? Entonces ya sabe usted que hay un conflicto, una dicotomía, un problema gravísimo entre quién, profesor, entre los recursos que son escasos y necesidades que son ¿qué? Ilimitadas. Entonces, el gran problema de la economía viene a ser que la escasez, ¿no? Problema de economía viene a ser que la escasez, ¿no? Muy bien. Los recursos son escasos. Tus necesidades que son ilimitadas, ¿no? Muy bien. Ojo. Costo de oportunidad a lo que yo renuncio cuando tomo una decisión. ¿Esto por qué pasa? Porque hay escasez. El objeto o campo de estudio, mira bien, el objeto o campo de estudio de la economía qué estudia? ¿Cuál es su campo de estudio? ¿Cuál es su objeto o campo de estudio? Viene a ser la actividad económica del hombre. Su objeto o campo de estudio radica en lo que es la actividad económica del hombre, ¿correcto? Ese es su objeto, es su campo de estudio, actividad económica del hombre. Y con ello hablamos, por ejemplo, de lo que son hechos económicos. Mira bien, cualquier hecho, jóvenes, en economía repercute. El hecho, por ejemplo, que usted haya terminado el colegio, ¿no? ¿Qué implica? Un gasto, fiesta de promoción, viaje de promoción. El hecho, por ejemplo, que usted de repente, mira, el hecho que usted el domingo haya sido día del padre, ¿no? ¿Qué implica? Un gasto, ¿no? Regalo para el papá, ¿no? El almuerzo, la cena, ¿no? Implica que un gasto, ¿cierto? Todo es un gasto, el problema es que todo es un gasto, ¿no? Entonces, mira bien, lo que pasa es que todo es un gasto. Cualquier hecho, por más insignificante que sea, ¿qué implica? Un gasto, ¿cierto? Entonces, los hechos están asociados con la economía, ¿cierto? El hecho que tú desees estudiar, ¿qué implica? Un gasto. Profe, necesito laptop, internet, ¿no? Celular. Entonces, ¿qué necesitas tú? Entonces, ¿con quién se asocia? Con la economía, ¿no? Gasto también, ¿no? Muy bien. Jóvenes, mire usted, tus problemas. Profe, yo tengo problemas de educación. Saco 20 puntos y ya voy 5 ciclos de A. Ah, problemas ahí, ¿no? ¿Cierto? Problema de salud, ¿no? Problema de amor, tu mamá con tu papá se divorcia, ¿qué implica? Un gasto, pensión de alimentos, ¿no? Liquidación. Entonces lo que pasa es que todo tiene que ver con economía. Y los fenómenos económicos, hablamos acá de que inflación, desempleo, ¿no? De recesión. Entonces lo que pasa acá es que el objeto o campo de estudio
radica en la actividad económica del hombre. Radica en la actividad económica del hombre. Es su objeto, es su campo de estudio, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y los fines de la economía, los fines, tenemos por ejemplo acá fines que son teóricos, fines que son prácticos, ¿no? Hay aquí fines que son teóricos, fines que son prácticos. En los fines que son teóricos, jóvenes, surgen leyes, ¿no? Prácticos, aplicamos leyes, ¿no? La inestabilidad, sí, es un problema que se da por varias causas, ¿no? Una de las causas, por ejemplo, es la incertidumbre, las expectativas que hay cada cambio de gobierno, ¿no? ¿Cierto? Es pasajero. Después que de nuevo llega el nuevo presidente, se sepan los lineamientos, se establece todo, ¿no? ¿Cierto? Es normal, ¿no? Es normal en estas épocas de elecciones siempre. No solamente aquí, cada elección es una incertidumbre, es una estabilidad que tenemos, ¿no? Peor si nos han asustado que Castillo va a ganar, Peter Castillo, entonces, no, estamos en una incertidumbre, ¿no? En una inestabilidad, ¿no? Si es que llega, pues, ¿no? Así es. Tiene razón, ¿no? Si es que llega. La economía tiene ahí dos fines, los fines que son teóricos y los fines que son prácticos. En los fines que son teóricos, ¿no? En los fines que son teóricos, ¿muere usted? Teóricos, surgen leyes. En prácticos, aplicamos las leyes. Así es, ¿no? Surgen leyes, aplicamos leyes, ¿no? Por eso tenemos ahí fines que son teóricos, fines que son prácticos. Teóricos, hablamos acá de las leyes, los modelos, las hipótesis, conocimiento de la realidad. Es un conocimiento de la realidad, ¿no? Es como, por ejemplo, usted, para que usted resuelva un problema de matemáticas, antes que aprendió la teoría, la propiedad, la fórmula, el teorema, ¿cierto? Sabiendo la teoría, no vamos a dónde? A la práctica, ¿cierto? Por eso, mira bien, hay fines que son teóricos, fines que son prácticos, ¿no? ¿No? Entonces, por eso tenemos ahí fines teóricos, fines prácticos, ¿no? Teóricos, surgen leyes, prácticos, aplicamos las leyes, damos solución a los problemas económicos, buscamos el bienestar general de la población, ¿no? Buscamos el crecimiento económico del Estado, ¿no? Buscamos que ya no haya más pobreza, ¿no? Que no haya desempleo, ¿no? ¿Cierto? Eso pasa ahí. Entonces, bueno, usted, ¿no? Lo que pasa es que, sabiendo la teoría, no vamos a dónde? A la práctica, ¿cierto? Sabiendo la teoría, no vamos a dónde? A la práctica. Por eso tenemos ahí fines que son teóricos y fines que son prácticos. Teóricos y prácticos, ¿no? Listo, ¿no? Fines que son teóricos, fines prácticos. Teóricos y prácticos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, teóricos y prácticos. Surgen leyes, aplicamos leyes. Al fin teórico también se llama fin científico, por si acaso. Al fin teórico también se llama fin científico. Fin teórico o fin científico. ¿Ya? ¿Y cómo está dividido lo que es la ciencia económica? Mire usted, ¿cómo se va a dividir lo que es la ciencia económica? Mire usted, la ciencia económica se divide en dos grandes ramas. Se divide en lo que es economía positiva y economía normativa, ¿no? La positiva se divide en dos, en economía
descriptiva y teoría económica. Y la teoría económica se divide en dos más, que es microeconomía y lo que es macroeconomía. Dentro de la micro tenemos, por ejemplo, teoría del consumidor, del productor, de empresa, bienestar, distribución. Y dentro de la macroeconomía tenemos, por ejemplo, teoría de la moneda, de las finanzas públicas, de crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Entonces, y la normativa se asocia o va de la mano. ¿Con quién, profe? ¿Con quién? ¿Con quién va asociado? Se asocia, dice, o va de la mano con quién? Con las políticas económicas, ¿cierto? Se asocia o va de la mano con las políticas económicas, ¿no? Se asocia o va de la mano con las políticas económicas. ¿Correcto? Muy bien. Es lo que pasa acá. Los jóvenes, de esa forma está dividido lo que es la ciencia económica. De esa forma se va a dividir lo que es la ciencia económica, ¿no? Eso pasa acá. Ojo, mira bien, las proposiciones económicas. A la economía positiva y normativa se va a llamar aquí proposiciones económicas, ¿no? Positiva con normativa son llamadas ahí proposiciones económicas, ¿no? Muy bien. Ambas se llaman ahí proposiciones. Son aquí proposiciones económicas, ¿no? Ahora, mira bien, hay que saber qué estudia cada una de ellas. Por ejemplo, la economía positiva, la economía positiva va a estudiar lo que es, lo que fue, ¿de qué forma? De una forma objetiva. Y si es objetiva es ¿por qué? Porque analiza juicios de valor, lo que es bueno, lo que es malo, opiniones, críticas, ¿cierto? Entonces, la positiva, ¿no? Estudia lo que es, lo que fue o será, de una forma objetiva, y si es objetiva es porque se posee un juicio de valor, ¿no? Bueno o malo, ¿cierto? Bueno o malo, ¿no? Cuando es normativa. Entonces, mira, a ver, pueden haber dos. La positiva, que es objetiva, y la normativa, que es subjetiva, que es un juicio de valor. Entonces, vamos a ver la positiva. La positiva se puede dar de dos formas. Las afirmativas, ¿no? Las que son estadísticas económicas, afirmativas, ¿no? Y las que tienen relación causa-efecto. Las afirmativas son las más fáciles, ¿no? Porque son estadísticas, ¿no? Son estadísticas. Por ejemplo, me dicen el PBI creció 3% el año 2019. Positiva, ¿no? Positiva. Otra, me dicen, por ejemplo, el tipo de cambio es de 3.95, ¿no? 3.95 el, en el mes de mayo del 2021, ¿no? Positiva, estadística, ¿no? O la tasa de desempleo fue de 8% en el año 2017. Estadística, ¿no? O sea, cuando son estadísticas, tú sabes que se puede sustentar, se puede comprobar, ¿no? Técnicamente es sustentable, técnicamente, ¿no? Yo lo puedo comprobar científicamente, ¿no? Por eso es positiva, ¿no? Es lo que pasa ahí, ¿no? Por eso es positiva, ¿no? Entonces la positiva es sustentable, ¿no? La positiva se puede comprobar, ¿no? Entonces, eso pasa ahí. Cuando es positiva, se puede comprobar, es sustentable, ¿no?
Y la otra es la que tiene relación causa-efecto. Profe, ¿cómo así relación causa-efecto? Dice la que tiene relación causa-efecto, ¿no? Relación causa-efecto. Por ejemplo, A entonces B, ¿no? Para eso usted debe saber teoría económica. Por ejemplo, me dicen, ante la abundancia de limón, el precio cayó. Oye, ante la abundancia de limón, el precio ha caído. ¿Eso qué es? ¿Positiva o no? Positiva, ¿no? Cuando hay abundancia, precio cae, ¿no? Sí. Positiva, ¿cierto? Positiva, ¿correcto? Otra, otra. Me dicen, por ejemplo, ahí, si el precio de Cusqueña aumentó, el consumo cayó. Tú sabes muy bien que cuando el precio sube, el consumo cae, ¿no? Eso está sustentado en lo que se llama ley de qué? De demanda, ¿no? Sí. ¿Eso qué es? También, profe, ¿no? Es positiva, correcto. También es positiva, ¿no? Positiva, ¿no? El exceso de moneda trae como consecuencia inflación, correcto también, ¿no? Positiva, ¿no? Te das cuenta que la positiva tiene un sustento teórico, una comprobación científica, ¿no? Ya está. O sea, yo lo puedo comprobar científicamente, ¿no? Es comprobable científicamente, ¿no? Eso es lo que pasa acá. De comprobación científica, ¿no? Muy bien. Y en cambio normativa no. La normativa que estudia lo que debe, lo que debió o lo que debería que ser, de forma que subjetiva. Y si es subjetiva, es porque analiza un juicio de valor. Lo que es bueno, lo que es malo. Hablamos acá de que de opiniones, críticas, ¿cierto? Entonces, una normativa no se puede que, la normativa no se puede sustentar, no hay comprobación científica, ¿no? No hay ahí comprobación científica cuando es normativa, ¿no? No hay aquí comprobación científica cuando es normativa. La normativa emite un juicio de valor, ya sea bueno, ya sea malo, opiniones, críticas, ¿no? Entonces, una normativa no se puede comprobar. Científicamente no es comprobable, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, tu enamorado te dice que te ama, ¿no? Que te quiere, que eres la única. La pregunta es, ¿esto es comprobable? ¿Se puede comprobar? No, ¿cierto? Te está engañando, ¿cierto? ¿Cuánto te ama? Mucho, te dice, ¿no? Y tú le crees. Eso no es objetiva, eso es subjetiva. Igualito, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Igual. Entonces, lo que pasa es que cuando es positiva es comprobable, ¿no? ¿Cierto? Cuando es positiva es comprobable. Cuando es normativa no se puede comprobar. Es un juicio de valor, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando es positiva se puede comprobar. Cuando es normativa no se puede comprobar. Es un juicio de valor, ¿no? Muy bien. Eso pasa ahí, ¿no? Entonces, usted opina y dice, debería ganar Castillo. Ah, es su opinión, ¿cierto? Pero no es ninguna, no hay ningún sustento. Usted opina y dice, ¿no? Debí estudiar más. ¿Eso qué es? Positiva, ¿no? Es positiva, ¿correcto? Muy bien. Perdón, normativa, ¿no? Es un juicio de valor, ¿no? Debió bajar el precio de la leche. Ah, es una normativa, ¿no? ¿No? Usted emite una opinión, ¿cierto? Entonces las opiniones, las críticas son normativas, ¿no? Y lo que se puede sustentar si son ¿no? Positivas, como la chica de Nobel, ¿no? Muy bien, son positivas, ¿no? Entonces, jóvenes, una proposición bien puede ser positiva o bien puede ser normativa.
La positiva se puede sustentar, comprobar. La normativa no, es un juicio de valor, ¿no? Bueno o malo, opiniones, críticas, ¿no? Muy bien. Luego que ya sé analizar las positivas y las normativas, pasamos a dónde? Pasamos ahí a la economía descriptiva. Su nombre mismo lo dice, descriptiva. ¿Qué hace ahí? Levanta, clasifica, organiza, tabula la información económica, ¿cierto? Sacamos datos, información, ¿no? Estadística, ¿no? Entonces, jóvenes, con la economía descriptiva vamos a sacar datos, información, ¿correcto? Con la economía descriptiva. Es la base de datos, ¿no? Es el registro sistemático, es la base de datos, ¿no? Entonces, si yo recibo información de economía, como la tasa de inflación, la tasa de desempleo, el PBI, el PNB, el PNN, ¿dónde voy? ¿No? Voy a la página del INEI, voy a la página del BCR, de compañías encuestadoras como Ipsos, como Apoyo, ¿no? Entonces, sacamos, ¿no? Datos, estadísticas. Una vez que sacado datos, estadísticas, pasamos a dónde? A la teoría económica, que viene a ser un conjunto ordenado de ideas, convertidas en leyes, convertidas en modelos, que para mejor comprensión se dividen en lo que es micro y macroeconomía, ¿no? Que para mejor comprensión se va a dividir en lo que es micro y lo que es macroeconomía, ¿no? Muy bien, entonces, descriptiva y teoría económica, ¿no? Muy bien. Descriptiva, sacamos datos. Entonces, ¿por qué es importante la descriptiva? ¿Por qué la descriptiva es importante? ¿Por qué la descriptiva aquí es importante? Porque me da datos, es la base de datos, ¿no? Es el insumo, es el insumo, ¿no? Para formar, pues, teorías, leyes, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando empezó la pandemia el año pasado, ¿no? Y había toque de queda para el Trujillo a las 4 de la tarde, después, ¿no? Primero fue a las 8, ¿no? 10, después a las 8, después a las 6, después a las 4 de la tarde, ¿no? ¿Y por qué había bajado el toque de queda hasta las 4 de la tarde? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente los contagios avanzaban, ¿no? Los decesos se incrementaban, entonces por eso es que se tomó la decisión de formar, pues, el toque de queda más temprano, ¿cierto? Entonces, por eso que es importante la descriptiva, porque a través de la descriptiva sacamos esa información, esos datos, esas estadísticas, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un análisis económico, ¿cierto? Formar principios, formar leyes, ¿no? Correcto, por eso el insumo. Por eso que con la economía descriptiva también decimos que ahí se inicia el tratamiento científico, porque de aquí vamos a sacar la información y luego de esa información pasamos a la economía descriptiva, perdón, a la teoría económica, que acá se forman modelos, leyes y para mejor comprensión se divide en lo que es micro y macro. ¿Qué estudia la microeconomía? ¿Qué va a estudiar la microeconomía? ¿Y qué estudia la macroeconomía? Micro, macro, ¿no? Muy bien. ¿Estudia la micro? ¿Estudia la macro? Bueno, usted, jóvenes, la microeconomía va a estudiar el comportamiento de los agentes económicos individuales, ¿no? La microeconomía va a estudiar el comportamiento de los agentes económicos individuales, ¿no? El comportamiento de los agentes económicos individuales. Pregunta, ¿con quién nace la microeconomía? ¿Con qué escuela surge la microeconomía? ¿Con qué escuela surge? Neoclásica. Neoclásica, muy bien. La microeconomía surge con la escuela neoclásica.
¿no? ¿Y quién es el padre de la microeconomía? Marshall. Alfred Marshall, ¿no? Muy bien. Entonces, la micro va a estudiar a las familias, a las empresas, o lo que pasa en un mercado o producto específico, ¿no? De forma individual, ¿no? Va a estudiar a las familias, a las empresas, lo que pasa en un mercado o producto específico. Ten en cuenta que las familias son las que consumen, las empresas son las que producen, ¿no? Y ambas se encuentran ¿dónde? Se encuentran en un mercado, ¿no? Ambas se encuentran aquí en un mercado, ¿no? Jóvenes, por ejemplo, acá decimos, la micro va a estudiar los costos de una empresa, el precio de un producto, ¿no? Temas como oferta y demanda, elasticidades, costos, mercados, ¿cierto? Son temas que microeconómicos. Y la macroeconomía estudia el comportamiento de los agentes agregados, o sea, estudia la economía en su conjunto, total, global, ¿cierto? ¿Con qué escuela nace la macroeconomía? ¿Con qué escuela nace Keynesiana. la escuela keynesiana, ¿no? La escuela de John Maynard Keynes. Entonces, por ejemplo, vamos acá de temas como cuáles: la inflación, el desempleo, ¿no? La recesión, la devaluación, ¿cierto? O sea que la macroeconomía va a estudiar la economía en su conjunto, de forma global, de forma total, ¿cierto? La macroeconomía. Entonces no solamente afecta a mí o a ti, o a mí o a ti, ¿no? De forma individual, sino a toda la economía en su conjunto. Por eso decimos que la macroeconomía va a estudiar la economía en su conjunto, ¿cierto? Total, global, ¿cierto? En su conjunto, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, si me dan una proposición, bien puede ser micro o bien puede ser macro, bien positiva o bien normativa. Por ejemplo, ¿no? Si me dicen las exportaciones e importaciones, ¿esto qué es? ¿Micro o macro? Macro. Macro, muy bien. Pero si yo te digo de exportación de espárrago, ¿no? De la empresa Micro. Camposol. Micro. Micro. Micro, ¿no? Micro, ¿cierto? Ya está. Si yo te digo, por ejemplo, la inversión. ¿Qué es una inversión? Macro. Macro. Pero la inversión de Academia Nobel, ¿quién estudia? Micro. Micro. Micro, ¿cierto? Entonces hay que saber acá distinguir muy bien cuándo es positiva, normativa, micro y macro, ¿no? Ahora, a ver, algunas claves para diferenciar micro y macro. La micro es división individual de la empresa o las familias. Micro, división individual de empresas y familias, ¿no? ¿Correcto? En cambio, macro estudia los agregados económicos, o sea, estudia la economía en su conjunto, a nivel global, a nivel total, ¿cierto? No solamente afecta a mí o a ti individualmente, sino la economía en su conjunto, de forma global, de forma total, ¿no? Esa es la macroeconomía, ¿no? Macroeconomía, ¿correcto? A nivel total. Mira, ve, la micro estudia un mercado, un mismo mercado. Pueden haber varias empresas o varios consumidores, pero un mercado. Por ejemplo, el mercado de papa, el mercado de flores, el mercado de calzado, de camisas. El producto es homogéneo, o sea, el producto es igual para todos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y la macroeconomía va a estudiar varios mercados con productos diferentes, heterogéneos. Varios mercados. El mercado de fresa, el mercado de calzado, el mercado de camisas, productos diferentes, ¿no? Por eso dice productos heterogéneos, diferentes, ¿no? Entonces, un conjunto de mercados ahí, ¿no? Muy bien. Todas las políticas económicas es estudiado por la macroeconomía, hijo.
las políticas económicas estudian por la macro. ¿Por qué? Porque la macro estudia la economía en su conjunto y quien maneja las políticas es el Estado y todo lo que el Estado hace es macroeconomía, ¿no? La producción de arroz, micro, analizan, mira, ven, la evolución del precio de un producto, ojo, precio de un producto, micro. Y cuando decimos el nivel general de precios, el nivel general, el nivel global de precios, ¿qué es? Macroeconomía, ¿no? Entonces, jóvenes, puede ser micro o puede ser macro, puede ser positiva o puede ser normativa, ¿no? Bien positiva, bien normativa, bien micro o bien macroeconomía. Mira usted. Y las políticas económicas, pregunta, ¿qué son políticas económicas? ¿Qué son políticas? Son acciones, son medidas que toma el Estado para el cumplimiento de objetivos. Las políticas son acciones, son medidas que el Estado toma para que se cumplan los objetivos, ¿cierto? Ya está. Jóvenes, la verdad que está de moda y escuchan hablar siempre de las políticas, ¿no? Muy bien. Entonces, las políticas son medidas, son acciones que el Estado va a tomar para que se cumplan objetivos. Por ejemplo, el Estado tiene como objetivo, ¿no? De repente, aumentar el empleo. El objetivo, ¿no? Ya que estamos en elecciones, tu amiga Keiko, Peter, ¿qué te he dicho? Te he dicho que objetivo, acabar con el desempleo. Objetivo, terminar con la delincuencia. Objetivo, el bono oxígeno, ¿no? Objetivo, el bono ciclero también, ¿no? Muy bien, es el objetivo. Otro objetivo, ingresar a la universidad libre, sin examen de admisión, ¿no es cierto? Pues la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? La pregunta es ¿cómo? Castillo ingreso libre. Ingreso libre siempre ha habido ingreso libre, ¿no? Único requisito es estudiar nada más. El ingreso es libre, ¿no? El ingreso es libre, ¿no? El bono siquiera, ¿no? Eso estás esperando, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, lo que pasa es que si hay, ¿no? Si hay un objetivo, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Keiko ha dicho que va a ser 3.000 colegios, dice. La pregunta, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿No? Ha dicho que va a dar el buen oxígeno. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿No? La pregunta es ¿cómo? ¿No? Es como, por ejemplo, tú me dices, profesor, mi objetivo es ingresar a la universidad. ¿Cuándo? En octubre. ¿De qué año? 2017. 2021. La pregunta es, ¿y cómo lo vas a hacer? Con ¿No? la fe, profe, con la fe. Con la fe, con la fe. Te crees Guadalupe tú. Con fe. La pregunta es, Así se dice cada examen. ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Claro, la Juego pregunta es Castillo con mecanismos. con mecanismo. La pregunta es ¿cómo? Entonces, ahí está lo esencial. Entonces, las políticas económicas son acciones, son medidas que el Estado toma para el cumplimiento de objetivos. La pregunta es, ¿y cuáles son las dos principales políticas económicas que el Estado maneja? ¿Cuáles son las dos principales políticas económicas que el Estado maneja? Política fiscal y monetaria. Muy bien, pues no, la política fiscal y la política monetaria forman parte de las políticas económicas, ¿no? La política fiscal, ¿no? La maneja el MEF. ¿Y qué significa MEF? Significa Ministerio de Economía y Ministerio de Finanzas. Economía y Finanzas. Sí, cierto, ¿no? El MEF maneja la política monetaria en este país. Y la política de moneda
tiene que ver con el gasto público y los impuestos, ¿no? Gasto público y los impuestos. Cualquier movimiento que se haga en el gasto público y los impuestos corresponde a la política fiscal, ¿no? Fiscal, fiscal, fiscal. Gasto público, impuestos, política fiscal. Y en cambio, mire usted, cuando hablamos de que de la política monetaria, ¿no? ¿Quién la maneja? La maneja el BCR. La política de moneda la maneja el BCR, ¿cierto? La política de moneda, mira usted, la política de moneda tiene que ver con qué? Con la emisión de moneda, con el encaje legal, con la tasa de interés, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la política fiscal y la política monetaria, ¿no? La fiscal la maneja el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la política de moneda la maneja el BCR. La política de moneda tiene que ver con qué? La política monetaria tiene que ver con qué? Con que en la economía haya más o menos liquidez, más billete o menos billete, ¿cierto? La política de moneda, ¿no? Y para que haya más billete o menos billete, por ejemplo, el Estado maneja la emisión de moneda, el encaje legal, la tasa de interés, ¿cierto? Entonces son las dos principales políticas, la fiscal y la monetaria, ¿no? La fiscal y la monetaria, ¿no? Entonces el Estado puede manejar la política fiscal, ¿no? Y la política monetaria, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, jóvenes, la fiscal la maneja el MEF y la de moneda la maneja el BCR. ¿Quién dijo cuando un país está económicamente mal, económicamente en crisis, el Estado debe intervenir? ¿Quién dijo eso? Keynes. Keynes, pues muy bien. Keynes dijo, cuando un país está mal económicamente, el Estado debe intervenir, aumentando el gasto público y bajando los impuestos. ¿Que hasta hoy en día se usa o no? Sí, ¿no? Hasta hoy en día se usa, ¿no? ¿Correcto? Aplicamos ahí la política fiscal o la política monetaria. Muy bien. Ahora, el objetivo de aplicar políticas, ¿no? Tenemos que lograr que el país tenga, pues, estabilidad económica, ¿no? Hay que lograr que el país tenga estabilidad, ¿no? O sea, que los precios sean, ¿qué? Estables, ¿no? Lograr que estabilidad en su balance de pagos, ¿no? Estabilidad que en su presupuesto público, ¿no? Tenemos un país estable. En la época de Alan García, ¿había estabilidad en su primer gobierno? No, no. No había estabilidad, mira bien. Hubo la inflación. Tenemos que lograr que haya crecimiento, que haya más producción, pues, ¿no? Tenemos que lograr que haya eficiencia distributiva, ¿no? Equidad en los ingresos, ¿no? Equidad en los ingresos, ¿no? ¿Cierto? Equidad en los ingresos. Que haya más empleo y menos desempleo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces son los objetivos, ¿no? De aplicar políticas, ¿no? Objetivos acá de aplicar políticas, ¿no? Que tengamos estabilidad, que tengamos crecimiento, eficiencia distributiva, ¿no? Muy bien. Ahora, jóvenes, todo país se pregunta el qué, el cómo y para quién producir, ¿no? Todo país se pregunta qué producimos, cómo producimos y para quién producimos. Y un sistema económico es una forma de solución a problemas, ¿no? Todo país se está preguntando qué produces, cómo produces y para quién produces. Y un sistema económico es una forma de solución al problema, ¿correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, cuando un país tiene un sistema planificado, escuchan, hay tres agentes, ¿no? Tenemos ahí familias, empresas y Estado. Son tres agentes económicos, familias, empresas y Estado.
cuando estamos en un sistema planificado, el que decide qué, cómo y para quién producir viene a ser qué? El Estado, ¿cierto? ¿No? El Estado. Ese sistema, por ejemplo, alguna vez lo tuvo China, Albania, la ex Unión Soviética, acá nomás cerquita Cuba, donde el Estado decide qué produce, cómo produce y para quién produce, ¿no? Pronto Perú, ¿no? Pronto Perú también con Castillo, ¿no? Entonces, acá el Estado va a decidir qué, cómo y para quién producir. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. ¿No? Otro, en un sistema de libre mercado, ¿quién decide ahí? Va a decidir, ¿no? Va a decidir, ¿no? Lo que son familias y empresas, ¿no? Familias y empresas. En un libre mercado va a decidir lo que son familias y empresas, ¿correcto? ¿No? Familias y empresas deciden, ¿no? ¿Correcto? Familia y empresa van a decidir, ¿correcto? Muy bien. Y en un sistema mixto, decide quién? Familia, empresas y Estado, ¿no? Familias, empresas y Estado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, preguntan, ¿qué sistema económico emplea este país? ¿Planificado, libre mercado o mixto? Mixto. Mixto, profesor. Mixto. 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 Acá Como decide ceviche. tanto familia como empresa como Estado, ¿no? ¿El sistema qué es? Mixto. Es un sistema mixto. Acá decide tanto familias como empresas como Estado. El sistema es un sistema que mixto, ¿cierto? Sistema mixto, ¿no? Ya está. Y ojo, en el artículo 58 de la Constitución dice ahí que es una economía social de libre mercado. Una economía social de mercado, dice, ¿no? De mercado. Profe, ¿qué significa social de mercado? ¿Qué significa social de mercado? ¿Por qué se llama social? ¿Por qué se llama social? Porque el Estado Se, da, se llama social porque el Estado complementa lo que el sector privado no puede hacer. Está complementando lo que el sector privado no puede hacer, ¿no? Un complemento, ¿no? Por eso es una economía social de mercado. El Estado te da, por ejemplo, puentes, carreteras, aeropuertos, puertos, por eso el término social, ¿no? Social de mercado, ¿no? Muy bien. Por eso acá el término social. Es una economía social de mercado, según la Constitución, ¿no? Una economía social de mercado, según ahí la Constitución. ¿Correcto? Muy bien. Es lo que pasa ahí, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora, mira, Juanes, ¿qué es un proceso económico? ¿Qué viene a ser ahí un proceso económico? Mira usted. Un proceso económico viene a ser que un conjunto de actividades que el hombre realiza
¿Para qué? Para producir bienes y servicios y así satisfacer tus necesidades, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, jovencitos ahí. Entonces, un proceso económico viene a ser un conjunto de actividades que el hombre realiza para producir bienes y servicios y así satisfacer necesidades. Son 5 las fases de un proceso económico. 5 fases y no hay más. 5 fases y se acabó, ¿no? Son 5 las fases de un proceso económico, ¿no? Ya está. 5 fases y se acabó. 5 fases ya fue, ¿no? Comenzamos acá con la fase de ¿qué? Producción, circulación, distribución, consumo e inversión, ¿cierto? Son 5 las fases. Ahora, mira, en la fase de producción, decimos que ahí se combinan los factores productivos. En la producción se están combinando los factores productivos, como cuáles, como lo que es el trabajo, lo que es el capital, lo que es la materia prima, ¿no? Aquí se va a combinar lo que es el factor productivo. Trabajo, capital, materia prima, ¿no? Listo. En esta fase de producción también decimos que le damos valor agregado al producto. ¿Qué significa valor agregado? Un valor adicional. Por ejemplo, si yo tengo cuero, lo convierto en calzado, ¿qué le dimos? Un valor agregado. Si yo tengo harina, lo convertimos en un queque, ¿qué le dimos ahí? Un valor agregado, ¿cierto? Entonces, el valor agregado es el valor adicional, ¿no? Valor agregado es un valor adicional que se le da a la producción, ¿no? Valor agregado, valor adicional. Entonces, ahí se transforma, ¿no? La materia prima, ¿no? En un producto final, ¿cierto? Ya está. Circulación es la fase de transporte. Profe, ¿la fase de transporte de dónde? De la empresa hasta el mercado. Se supone que tu producto llega al mercado, llega con qué? Con precio, ¿cierto? Por eso decimos que ahí se forman los precios. Ahí se están formando los precios, ¿no? Se forman ahí los precios. O sea, en la fase de circulación se están formando los precios. Eso es ahí, ¿no? ¿Correcto? Se forman ahí los precios, ¿no? Entonces, es la fase también dice de transporte, ¿no? O es la fase donde llega el producto, ¿no? De la empresa hacia el mercado. Y el mercado tiene que llegar, pues, obviamente con precio. Al mercado tiene que llegar con precio, ¿no? Muy bien. Luego pasamos a la fase de distribución. Profe, ¿qué significa la fase de distribución? La fase de distribución es el pago a los factores productivos, ¿no? Pago a los factores productivos. Fase de distribución, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza que recibe una renta. El trabajo que recibe un salario. Capital que recibe intereses, ¿no? El Estado que recibe, la empresa que recibe utilidades. El Estado que recibe tributos, los impuestos, ¿no? Tributos, los impuestos, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, en la fase de distribución viene a ser el pago a los factores productivos, ¿no? En la fase de distribución es el pago a los factores productivos, ¿correcto? Eso es en la fase de ¿qué? Distribución. Fase de consumo. La utilización de los bienes y servicios producidos, ¿no? Ahí estamos utilizando los bienes y servicios producidos, ¿correcto? Y por último,
Y por último, hablamos acá de qué? De la inversión. La inversión que viene a ser la compra de máquinas, la compra de equipos, la compra de materia prima, ¿cierto? A la fase de inversión también se llama fase de qué? De retroalimentación. A la fase de inversión también se llama fase de retroalimentación, ¿no? Entonces, mira, ve, son cinco las fases de un proceso económico, ¿no? 5 fases y no hay más. 5 fases y se acabó. 5 las fases de un proceso económico, ¿no? Muy bien. Profe, Dime. una pregunta. ¿Y dónde se fija el precio de los bienes y servicios? ¿También es en la circulación? Claro, la circulación. Es que para que llegue al mercado tiene que llegar con precio, ¿no? Tiene que llegar con precio, por eso es. Ah, ya. Gracias, profe. Ya. Bueno, usted, hay un modelo ¿no? Hay un modelo llamado ahí frontera de posibilidades de producción, ¿no? Este es un gráfico que se utiliza para qué? Se utiliza para ver las diferentes combinaciones máximas de producción. Por los siguientes supuestos, a ver, escuchen acá. Supuestos. Según este modelo dice que se producen 2 bienes nada más. Solamente se han producido 2 bienes con recursos dados en un periodo de tiempo, ¿correcto? Vamos acá. Esto se llama curva de posibilidad de producción o curva de transformación también llamado. Vamos acá a ver. Puntos notables en la curva de posibilidad de producción. A ver, para empezar, tenemos un eje cartesiano, esta curva que está acá, ¿no? Curva que está aquí. En 0, origen, la producción va a ser nula. Claro, acá no produzco nada. Producción nula. En el punto A, cualquier punto dentro de la curva se llama capacidad ociosa. Cualquier punto dentro de la curva es capacidad ociosa. En la curva, ¿no? Se va a llamar pleno empleo. Y la que está fuera de la curva se va a llamar producción imposible. Profe, no entendí, más fácil. Vamos acá, más fácil, ¿verdad? Más sencillo. Acá. Se han producido bienes, el eje X y Y, servicios en el eje X, ¿no? Bienes, 250, 550, 600, 800. Servicios, 300, 600, 630 y 1050, ¿no? Entonces, se ha producido, ojo, se han producido 2 bienes, ¿no? 2 productos, los bienes y servicios. Entonces, cualquier punto en la curva se va a llamar empleo. Es una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, acá en A se ha producido ¿cuánto? 800 nada más. Bienes. ¿Y cuántos servicios? Nada. Punto B, 600 bienes. ¿Y cuántos servicios? También 600. En el punto C, 550 bienes. ¿Cuántos servicios? 730. Y en el punto D, que está aquí, se ha producido 1050 y nada de servicios, nada de bienes, ¿no? Nada de bienes, pero 1050 servicios. Cualquier punto en la curva se va a llamar ahí pleno empleo, ¿no? Cualquier punto en la curva se va a llamar pleno empleo, ¿cierto? Y lo que está fuera de la curva por aquí
se va a llamar producción imposible o inalcanzable, ¿no? Se llama así, producción imposible o inalcanzable. Así también se le llama, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, jovencitos, ¿no? Entonces, cualquier punto, mira, ven, ¿no? Cualquier punto ahí, en la curva se va a llamar pleno empleo, ¿cierto? Cualquier punto en la curva se va a llamar acá pleno empleo, ¿no? Listo. Esto se usa para hacer ¿qué? El costo de oportunidad, ¿no? Esto se usa para sacar el costo de oportunidad. Profe, ¿cómo así costo de oportunidad? Sí, costo de oportunidad. Mira, el costo de oportunidad de B a C. De B a C he ganado 130 servicios. He perdido 50 bienes, ¿no? De C a D he ganado 320 servicios, pero he perdido 550 bienes. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, esta curva me indica las diferentes alternativas que yo tengo de producción, ¿no? Las siguientes alternativas que tengo para producir, ¿no? Diferentes alternativas ahí, ¿no? Entonces, se usa para hallar el costo de oportunidad. Otro, profesor, tampoco entiendo. O sea, que tú no entiendes nada. Vamos a ver. Acá, con whisky ya vas a entender ya. Con whisky y pan. Ya, si no entiendes con whisky y pan, ya, pues un ciclo más ya. ¿No? Vamos acá con whisky y pan. ¿No? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, usted. Bueno, usted. Whisky, 70, 140, 160 whiskies. Pan, 60, 80 y 100 panes. ¿No? En el punto A, 160 whiskies y panes, nada, ¿no? Cero. En el punto B, 140 whiskies y pan, 60. En el punto C, 70 whiskies y pan, 80. Y en el punto D, 100 panes y nada de whiskies. Entonces, mira, en este punto A, punto B, punto C, punto D, se va a llamar pleno empleo. En este punto I, se va a llamar, ¿no? Se va a llamar ahí capacidad ociosa, ¿no? Y fuera del punto, aquí, acá, se va a llamar producción imposible. ¿Por qué imposible? Porque yo desearía producir 160 whiskies y 100 panes a la misma vez y no sacrificar ninguno, cosa que eso es imposible, ¿no? El modelo me dice que no, eso no se puede. Dice que se va a poder siempre y cuando inyectemos tecnología. A ver, vino una pregunta de examen de admisión que decía, en una curva de transformación, en la curva de transformación o en la curva de posibilidad de producción, si nos ubicamos en un límite extremo, dice, o sea, nos ubicamos acá en A o nos ubicamos acá en D. Si nos ubicamos en un límite extremo, pregunta, ¿qué se está produciendo? ¿2 bienes, 5 bienes, solamente un bien? A ver, si nos ubicamos en un límite extremo, Bien. ¿qué se está produciendo? A ver, si nos ubicamos en A o si nos ubicamos en D, que es un límite extremo, ¿no? Lo máximo. Claro, pues, ¿no? Un bien nada más, pero correcto, un bien. Solamente un bien, ¿no? Producido un bien, un bien. Eso está, ¿quién me indica ahí, no? Un bien,
¿cierto? Vamos a la práctica. Preguntas, preguntas. Todo bien, profe. Profe, ¿cuál es la teoría del bienestar? La teoría del bienestar, de la utilidad, es estudiado por la microeconomía. Está dentro de la microeconomía. Teoría del bienestar. Ah, ya, profe, gracias. Ya está. Destacamos. Ya, ¿esa es? A ver, vamos acá. ¿Ahí empieza a practicar? ¿El Estado para no debería? Sí, profe, ahí Sí, empieza. profe. Ya. Ya, vamos ahí. Vamos, vamos. Ya, para que te vayas a ver tu novela ya. Vamos. Pregunta 1. Al ojo nomás dime tú. El Estado. Dado. El Estado que es macro, ¿no? Debe, debió, que es normativa. Muy bien. Dado. Durex. Eso es. Pregunta 2. Macroeconomía. ¿Inflación? Sí. Avión. Micro. ¿Precios? Sí. Muy bien la A, pues, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ya están ya. 3. Macroeconomía. Pasa. PBI. Claro. Reservas internacionales. Inflación. Respuesta es C. De Cusqueña. Muy bien. 4. La Beso. microeconomía. Micro. 1, 3 y 5, ¿no? Micro, ¿no? B. B de beso. Bebecita. Esa es la respuesta. Deuda pública, no. Todo lo que es público, eso lo corresponde al Estado. Eso es macroeconomía. 5. La economía peruana Cusqueña. alcanzó. Pasa. La economía peruana alcanzó. Eso al ojo no va a ser macro. Y aparte de macro, también ¿qué es? Positiva, ¿no? Porque es un dato Sí. estadístico, ¿no? Muy bien. Pregunta 6. La política de moneda restrictiva trae como consecuencia una reducción en la cantidad de dinero. ¿Eso qué es? ¿Positiva o normativa? Positiva. 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 Es una relación causa-efecto, ¿no? Positiva. ¿Es micro o es macro? Macro. Macro. Pues todo lo que son políticas es macroeconomía, ¿no? Positiva macro. Respuesta es C. Pregunta 7. Pasa. La microeconomía. Micro. Micro es la 1. Micro es la 4. La 5, ¿no? Muy bien. Cusqueña. Pregunta 8. Beso. Positiva. A ver, dime quiénes son las positivas. Beso, bebecita, ¿no? Muy bien. Positiva. 9. Problema económico. Enano. Eh, Enano. los recursos son escasos. Necesidades que son que ilimitadas. Enana. Pregunta 10. Pasa. Son factores de los fines prácticos. Paso, paso. Prácticos. 1, 4, 5, ¿no? Sí. Castillo. Muy bien. Pregunta 11. Pasa. Eso es una relación Ay, causa-efecto. sí, sí, sí. En la A, 11A. Tengan mucho cuidado. Relación causa-efecto. Eso es positiva. Y es el pollo, es micro, ¿no? Micro. Respuesta es A. 12.
Casa. Macroeconomía, macro. Casa. Macro, inflación, producción y empleo y déficit fiscal, ¿cierto? Cusqueña. 13. El gobierno Avión. macro debe debió normativa. ¿Y la normativa con quién se asocia? Con las políticas económicas, ¿no? Amante. 14. Beso. Los ciclos, ya sabe usted los ciclos, ¿no? Los ciclos. ¿Los ciclos qué es? Macro, ¿no? Ya está, muy bien, beso. Si sabe la pregunta usted. 15. Cuando hay Enano. abundancia, el precio Enano. cae. Eso es una relación causa-efecto. Y aparte es micro, ¿no? Respuesta es enano. 16. El Estado Beso. Eso. decide, ¿no? Socialista, ¿no? Beso, beso. 17. Dado. Dado, ¿no? 2, 3 y 4. Dado. Muy bien. 18. Avión. 18. Amante, ¿no? La macroeconomía. Amante. 19. Enano. Claro, costo marginal, micro. PBI, macro. Si hay micro y hay macro, entonces corresponde a la teoría económica, ¿no? Enano. 20. ¿No? Casa. Casa. Respuesta es C, ¿no? Ya está. Muy bien. Pregunta 21. Casa. Según mi opinión, Casa. ¿qué es? Según mi opinión, ¿qué es? Normativa. Y si damos el hotel, ¿qué es? Microeconomía, ¿no? Microeconomía, ¿correcto? Muy bien. Cusqueña. Pregunta 22. Dado. Dado. Pregunta 22. Dado, Dado. ¿no? Ya no cae, Y ya no dado. cae. Ya no caes. La 1 es falsa, ¿no? Porque es vocablo griego, por si acaso, no latín. Dado. 23. Enano. Ya está. La E, ¿no? Enana, descriptiva. Pregunta 24. Cusqueña. Casa. Muy bien, Castillo, Castillo. Así es. Pregunta 25. ¿Quiénes son positivas? Casa. A ver, ¿quiénes son positivas? Cosa. Igual. ¿No hay positivas? Respuesta la C, ¿no? Sí, la C. Pregunta 26. Avión. 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 Amante. Pregunta 27. Beso. Beso. Normativa. Beso, ¿no? Beso. Pregunta 28. Ciclos. Enano. Casa. Positivas. A ver, positivas. La C, ¿no? Muy bien. Ciclos. 29. A ver, explica los causas y efectos. Explica causas y efectos. Positiva. Ciclos. Alerrama dice que Enano. formula, claro, pues, ¿no? Formula, dice, las teorías, las leyes, ¿no? Y nada, ¿no? Muy bien, teoría económica. 30. Según la Ciclos. Constitución, ¿cuál sería ahí? Social de mercado, ¿no? Sí. Candy. 31. Dice, formula teorías, modelos Enano. econométricos. ¿Ah? Dado. Dado. Teórico. Teórico, muy bien. La respuesta es la E, enana. Porque al fin científico también llamado fin teórico, ¿no? Científico o teórico, ¿no?
Enana. Pregunta 32. Enano. ¿Cuál sería acá? Muy bien. Enana. Pregunta 33. Beso. Beso, Beso. ¿no? La política económica, ¿no? Beso. 34. Es la rama de la economía a través de la cual se inicia el Enano. tratamiento científico. Enano. Nada, ¿no? Economía descriptiva. Enana. 35. ¿Cuál de los Enano. siguientes temas no corresponde a la macroeconomía? Enano. 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 Enana, todas, ¿no? Porque todas es micro. 36. Enano. Concepto actual. Enano. 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 37. Ciclos. Casa. 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 Ciclos económicos. Muy bien. Así es. 38. Macroeconomía. Casa. Macro, Casa. macro. Casa. 3, 4, ¿no? Muy bien. Corona. Muy bien. 39. A ver, jóvenes, ¿esto qué significa? La cantidad demandada depende del precio. Y si la cantidad demandada depende del precio, al ojo va a ser microeconomía. Y la microeconomía está dentro de quién? De la teoría económica, ¿no? No es normativa, no es juicio de valor, no es Avión. descriptiva porque no hay datos, ¿no? Muy bien, respuesta es la A. 40. ¿Qué es el Beso. punto de oportunidad? Beso. 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 Beso, muy bien. 41. Beso. Beso. Beso, circulación. 42. El Sí. impuesto Casa. general a la venta debería elevarse, dice, ¿no? ¿Eso qué es? Casa. La C, ¿no? Normativa. 4.3. Teoría del bienestar. Micro. ¿Está dentro de qué? Micro. Microeconomía, ¿no? La respuesta Gato, es... gato. Ya está la G. Pregunta 4.4. Ciclo. Casa. Casa. Actividad económica del hombre, Casa. ¿no? Muy bien. Respuesta es C. Pregunta 4.5. Dado. El pago, los factores productivos. Dado. Dado. Distribución. Dado. 4.6. La palta. Circulación. Paltaza, dice. Beso. Precio. Claro, pues ve Beso. eso. Microeconomía, ¿no? Ve eso. Profe, Cuarto, una pregunta. Y cuando dime. diga mercados internacionales, No, no tiene nada que ver. Mercado intergaláctico. Me está diciendo un producto nomás. Es un ya, profe, producto, gracias. el precio de un producto, ¿no? Eso que te pone de mercado internacional es para que te, ¿no? Para ver si caes, ¿no? Pero sí, dando de la palta y la palta, ¿no? Y el limón. O sea, te dan un producto específico, ¿no? Y de pronto te dije, cuando hablamos de un mercado, ¿no? De un producto homogéneo, va a ser micro, ¿no? El hecho de que te ponga internacional o local no dice de nada. No afecta en nada, ¿ya? 4.6, beso. 4.7, el Estado dice. Y el sector Avión. privado. No, dice el Estado y el sector Beso. privado. Mixto, ¿no? Ah, Ah. perdón. Sí. Dice, sistema económico, el Estado y el sector privado responden. Ya, los tres. Mixto. Respuesta es C. 4.8. Enano. Enano. No. Circulación. Enana, circulación. 4.9. Planificada. El Estado interviene. La Dado. 1. 4. Dado. El Estado decide. 5. Dado, ¿no? Dado. 50. La positiva. Positiva. Enano. 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 Enana. Muy bien. 51. Es el objeto de estudio. Casa. Casa. Los hechos, los fenómenos, problema, ¿no? Corona. 5.2. Es considerado objetivo de la política económica. Objetivo. Tiene que ver Dado. estabilidad, Dado. Dado. eficiencia, ¿no? Dado.
5-3. Beso. La economía descriptiva, ¿no? La respuesta es acá. Descriptiva. El Beso. INEI, muy bien. BCR, Beso. muy bien. MEP, ¿no? Beso. 5-4. Yo creo, tú crees, ¿eso qué es? Normativa. Y si Normativa. hablamos del gobierno de Estados Unidos, ¿qué es? Macro, ¿no? Muy bien, Diego. 54 es nano, ¿no? Normativa macro, así es. 5-5. Uno de los instrumentos de política monetaria. Dado. Dado. Dado, encaje legal, dado. 5-6. La microeconomía estudia qué? Micro. Hablamos acá de qué? Beso. Productor y consumidor, peso. 5-7. Macroeconomía. Macro estudia qué? Los agregados económicos. ¿No? Agregados económicos, ¿no? Muy bien. Casa. Macro, 1, 2, 3, ¿no? Sí, respuesta es la C. 5-8. Microeconomía. Micro, 2. Micro, 4. Casa. Micro, 5. Son falsas. 1 y 3. Fallé. Borra oportunidad. O sea, respuesta es la A. Pregunta 5-9. Dice acá. Teoría de los precios. Teoría de los precios. Es decir, va a ser 1, micro, 2, macro, 3, macro. La respuesta es la D. Dado. Durex. Profe, teoría de los precios era macro, micro, me he confundido. Me he olvidado. A la microeconomía también se le llama teoría de los precios. ¿Ya? Y a la macroeconomía también se llama teoría de los agregados económicos, ¿no? Entonces, a la microeconomía también se llama teoría de los precios. Entonces, acá me están pidiendo la microeconomía. La 2, ¿qué significa? Reservas internacionales netas, la RIN. Reservas internacionales. Las reservas internacionales son las reservas del Estado. Eso estudia la macroeconomía. Profesor, disculpe, ¿y la macroeconomía? ¿Cómo? Usted dijo la microeconomía, teoría del precio, y la macroeconomía, Ah, ¿cuál? también se le llama teoría de los agregados económicos. A la macroeconomía también se le llama teoría de los agregados económicos. Así se le llama. Teoría de los agregados económicos. ¿Ya? 5-9, la D, 60. Dado. 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 Positiva, dado, muy bien. Te piden la falsa, falsaza. 6-1. Distribución, ¿no? Distribución. ¿Correcto? Etapa del proceso económico donde los hogares obtienen ingreso. Distribución, dado. 6-2, 6-2, 6-2. Dado, dado. Dado. Durex, ¿no? Dado. Muy bien, ya está. 6-3, ya no, ahí no vale. Terminamos ahí, ¿no? Ya está. Preguntas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Todo claro, profesor. Disculpe, el producto tiene que ser homogéneo, ¿no? Y así diga, el mercado internacional de frutas sigue siendo homogéneo, ¿no? Sí, micro, ¿no? Ya. No es porque sea internacional o macro, no, no. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. ¿Ya? ¿Una consulta, jóvenes? Profesor, Todo Dígame. claro. disculpe una consulta. Bueno, usted tomó como ejemplo el tema de la inversión, que tiene que ver con la macroeconomía, ¿verdad? Y usted especificó que, por ejemplo, ya si se habla en específico, como usted mencionó ya, la inversión de la Academia Nobel pasaría a ser micro. Exacto.
lo mismo pasaría si se habla del empleo y desempleo. Si se Claro, especifica de una empresa, pasaría a ser micro, ¿verdad? exacto, Ah, ya, profesor, gracias. exacto, ¿no? Si me dicen desempleo va a ser macro, pero si me dicen desempleo de la empresa Coca-Cola, micro. Si me dicen la exportación e importación, macro. Si me dicen la Profesor, exportación, y si hablan de expropiaciones, ¿la micro o la macro? ¿cómo? Si hablan de expropiaciones, ¿la micro o la macro? Expropiaciones. La expropiación supuestamente lo hace el Estado, nada más, el gobierno, ¿no? Te va a expropiar, te va a quitar tu casa. Pero por ahí, cuando el Estado toma decisión va a ser macro. Todo lo que corresponde al Estado es macro, salvo que te digan, pues, la expropiación del Estado, ¿no? De las empresas, mejor dicho, van a pasar a mano del Estado, ¿no? Salvo que me preguntan, me digan, pues, de forma tan específica, ¿no? La expropiación de una empresa individual, de una empresa de la cadena Nobel, de repente, ¿no? Para que sea micro en sí, ¿no? Pero lo que es el gobierno, todo lo que desarrolla el gobierno es estudiado por la macroeconomía, ¿no? ¿Ya? ¿Están asustados con la expropiación? No va a pasar nada, ¿no? Ya en todo castigo no va a pasar nada ya. No se preocupen. Todo va a ir bien. Bien, chicos, entonces ahí nos quedamos, ¿no? La próxima semana nos vemos si todos estamos bien. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Cuídense. ¿Alguna consulta? Todo claro, profe. Muchas gracias. Cuídese. Ya. Gracias, profe, cuídese. Gracias, Nos vemos, profe. chicos. Cuídese, Cuídense. profesor, gracias. No le vaya a dar vuelta. Cuídense. Nos vemos.